Es grato recibir aquí a Laura Acosta Lora. Laura, buenos días. Buenos días. Laura es abogada y Laura ha hecho un trabajo porque desde el primer momento le pedí y ella recibió el acuerdo de analizar el acuerdo que fue homologado por un juez y que permite ese advenimiento entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht. Así que vamos a comenzar con una visión genérica tuya, ya luego iré especificando algunas preguntas, pero ¿qué fue los principales hallazgos que encontraste en ese acuerdo? Bueno, lo primero es que el juez homologa el acuerdo y autoriza la aplicación del criterio de oportunidad, pero no se ha aplicado el criterio de oportunidad. ¿No? No. El criterio de oportunidad se aplicará, o sea, el juez autoriza al Ministerio Público a aplicar el criterio de oportunidad si se cumplen las condiciones establecidas en el acuerdo. Okay. Pero el criterio de oportunidad no ha sido aplicado todavía. O sea, el Ministerio Público no ha prescindido aún de la acción pública en contra de Odebrecht, sus directores, accionistas, empleados, etcétera. Sino que el juez ha leído el acuerdo, ha visto los términos establecidos en ese acuerdo y ha autorizado al Ministerio Público para que en el caso en que las condiciones establecidas en ese acuerdo se cumplan, entonces pueda aplicar el criterio de oportunidad. Eso es lo primero que hay que saber. Porque cualquiera pensaría que ya inmediatamente eso fue homologado, se aplica el criterio de oportunidad automáticamente y no es el caso. Es decir, que lo que falta ahora es que Odebrecht cumpla con las condiciones establecidas en el acuerdo y una vez cumpla con las condiciones establecidas en el acuerdo, en los términos señalados en el acuerdo, entonces el Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad. Tomando en cuenta que ya la Procuraduría General de la República ha recibido un avance del dinero, incluso dice se ha pagado $30 millones, digamos, hay un compromiso de hecho. Bueno, en realidad hay un compromiso por parte de Odebrecht, pero el Ministerio Público recibe ese dinero y según lo que establece el acuerdo, aun cuando Odebrecht no cumpla, el dinero se queda en manos del Ministerio Público. Aun cuando Odebrecht no cumpla. Y si, por ejemplo, se empiezan a pagar las cuotas establecidas en el acuerdo y en algún momento Odebrecht no cumple con lo establecido en el acuerdo se reputa como no suscrito, pero el Ministerio Público se queda con los fondos que haya avanzado Odebrecht. O sea, eso es lo que establece el acuerdo. Y desde el punto de vista técnico, yo realmente he escuchado a todos los abogados que están de acuerdo y en contra. Yo entiendo que si bien hay críticas a la autorización de la aplicación del criterio de oportunidad, porque se hace una aplicación de ambos artículos, del 34 y del 370 numeral 6, yo entiendo que sí es posible autorizar el criterio de oportunidad en la ocasión de este caso. Es decir, es posible que el juez autorice la aplicación de un criterio de oportunidad para un caso que ha sido señalado, se hizo una solicitud de autorización de declaratoria de caso complejo previamente en febrero, y entonces una vez se otorgó esa autorización de declaratoria de caso complejo y se declaró como complejo, es posible autorizar el criterio de oportunidad a favor de la empresa, porque las personas físicas que serían beneficiadas de este acuerdo es sobre la base de la aplicación del principio de la doble persecución, es decir, solo aquellas personas que han sido perseguidas en Brasil o en otra jurisdicción por el mismo hecho no pueden ser perseguidas, pero las demás que puedan ser perseguidas porque no hayan sido perseguidas en otra jurisdicción, sí pueden ser perseguidas por este proceso. Y la persona moral, la sanción que tiene la ley de soborno es una multa y la intervención de la empresa. Y ahí es donde yo voy. Mi problema no es con la sentencia, la decisión del juez. Mi problema es con el acuerdo mismo. Vamos a analizar el acuerdo. Sí. El acuerdo mismo, yo entiendo, uno no sabe las condiciones en las que el Ministerio Público negoció con esa empresa. Pero la empresa no está muy bien parada. Tiene un problema internacional en el que en otros países todos sus ejecutivos están presos. De modo que el Ministerio Público tiene una posición de fuerza frente a una empresa que además está trabajando en el país, concluyendo obras que no ha terminado y que el Estado tiene obligaciones de pago con esa empresa. O sea que hay una fuerza por parte del Estado para negociar con esta empresa. Y los términos de la negociación, a mí me causa, para mí es un problema del acuerdo que se establezca un monto de daños y perjuicios
en 184 millones de dólares cuando ese daño no ha sido determinado. Ahora es que el procurador está pidiendo una auditoría. Ahora es que el procurador dice que pide una auditoría. Entonces, ¿cómo el procurador sabe que 184 millones de dólares van a cubrir los daños ocasionados por esta empresa y los perjuicios ocasionados por esta empresa? Yo entiendo que había un mecanismo en la ley para perseguir esta empresa, para poder llegar a hacer el acuerdo y llegar a saber cuánto eran los daños. Es decir, que en el acuerdo se estableciera una auditoría a los fines de determinar el alcance de los daños y perjuicios. Y no ponerle monto hasta que no tenga esa determinación. Exactamente, porque el monto puede ser, es probablemente menor, porque si Odebrecht aceptó sin chistar 184 millones, que probablemente es mayor el monto, el daño a reparar. Y es obvio que sea mayor porque si usted paga 92 millones de dólares de soborno para obtener contratos, es posible que exista un daño muchísimo mayor que el duplo. Porque es que el duplo de las sumas avanzadas como soborno en realidad es una multa. En la ley, por ejemplo, si Odebrecht hubiera sido perseguida penalmente y hay una condena al pago del duplo de la multa, además se condenaría en daño y perjuicio. Entonces no están los daños contemplados en este acuerdo. Entonces no, es traspasado el monto de la multa en su totalidad como daños y perjuicios. La realidad es que es factible un acuerdo, es posible hacer un acuerdo. El problema es los términos en los cuales se haga este acuerdo. También me preocupa ese monto de esa indemnización por otra razón, que para mí es esencial. Ese acuerdo solamente trata sobre el delito de soborno. Por lo tanto, cuando el Ministerio Público concluya su investigación, habrán otros tipos penales que serán descubiertos, sobre todo el de estafa en contra del Estado, si existen sobrevaluaciones. Y entonces, si existe la estafa y Odebrecht luego le es reclamada por la vía administrativa o por la vía administrativa le es reclamado los daños y perjuicios ocasionados, puede invocar que ya indemnizó al Estado Dominicano en virtud de ese acuerdo. Y habrá una larga discusión que es en otra materia que es un poco más lenta y entonces el Estado terminaría, entiendo yo, pagando de su propio bolsillo los montos que Odebrecht ha reconocido pagar. Y otro punto que yo cuestiono es que los plazos para pagar. 7 años sin ningún interés. Los intereses serán de un 10% en la medida en que Odebrecht no cumpla o se atrase. Dándole un plazo de 15 días para que rectifique, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Sin absolutamente ningún interés, con lo cual no se toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, pero sobre todo, si el Estado tiene deudas que pagarle a esa empresa, podría haber utilizado el mecanismo de la compensación. Es decir, si yo te debo 1,000 pesos, si yo te debo 1,000 pesos y tú me debes a mí 10,000 pesos, pues entonces yo te rebajo de los 10,000 pesos los 1,000 pesos. Exacto. Porque yo tengo que, estarte pagando. Que estarte pagando para que tú, mientras yo te estoy pagando el cajetazo, tú me pagas en plazo. Eso no es lógico. Con lo mismo que yo te pago. Y mucho menos cuando yo sé, porque tú mismo me lo dijiste, que tú obtuviste lo que yo te estoy pagando gracias a un soborno de una forma fraudulenta. Es que el problema no es ese acuerdo lo iban a homologar en algún momento. El problema no es ese. Además, a mí me gusta que haya un acuerdo porque la empresa está siendo perseguida en otra jurisdicción y nosotros nunca vamos a poder perseguir a esos ejecutivos aquí. Ellos van a ser condenados en otro país. Lo que queremos es, el problema de los casos de corrupción es la prueba. Por lo tanto, es maravilloso tener un acuerdo para que nos den todas las pruebas, absolutamente con todo detalle, como dice el acuerdo, con todo detalle, para nosotros poder perseguir a los sobornados. Ahora bien, el problema es que tampoco puede ser eso en perjuicio del erario. Y yo entiendo que no se protegió debidamente
al erario cuando se acuerda pagar un monto específico sin haber determinado los daños y además a plazo largos, muy largos. Hay una consideración del Procurador General de la República sobre las sobrevaluaciones que estabas hablando. Yo quisiera que por favor compartiéramos el video del Procurador General de la República cuando Franklin Guerrero justo estaba en esa rueda de prensa y le pregunta qué va a pasar con las sobrevaluaciones. Franklin impertinente, como sí, siempre. Que y es ya al final cuando se está terminando la rueda de prensa. Veamos lo que dijo el Procurador. Una pregunta más y continúo. Las evaluaciones de las obras, ¿en qué va a consistir la investigación? ¿Va a haber sanciones por igual? El rol nuestro es el Código Penal y el Código Procesal Penal, la ley de sobornos. Y en cuanto a ley de sobornos, estamos trabajando y ese es nuestro ámbito. Ya el ámbito de sobrevaluación es un ámbito administrativo que le compete a las demás autoridades y que nosotros respetamos ese rol. Lo de nosotros es soborno y en cuanto a soborno pueden estar ustedes seguros que las sanciones son y continuarán siendo de ejemplo. El Procurador General de la República dice, lo de nosotros es los sobornos, por lo tanto, el tema de la sobrevaluación no parece ser materia de su interés. Eso le toca a otras autoridades. Bueno, pero en el fin de semana entonces dijo que ya iba solicita una auditoría. Entonces parece que comienza a hacerlo. Mira, a mí me preocupa la actitud reactiva del Ministerio Público. El Ministerio Público no tiene que tener una actitud reactiva, sino activa. No puede estar a la defensiva, sino a la ofensiva. O sea, el Ministerio Público es el persecutor de la acción pública y por tanto tiene que estar de forma constante delante de nosotros. Mientras nosotros estamos pensando en soborno, que él vaya 10 millas por delante. Y aquí yo veo que vamos al revés, que el Ministerio Público reacciona a lo que la opinión pública le exige y debe ser al revés. Ahora bien, cuando él habla de la sobrevaluación y de que eso no le corresponde al Ministerio Público, yo quiero creer que es un lapsus porque el Código Penal Dominicano establece en su artículo 405 la estafa. Y el artículo 405 del Código Penal dice muy claramente, lo puede entender cualquiera, porque la gente se cree que esto es magia o esto es resultado de lo que es una respuesta a los problemas sociales, el Código Penal. Que hay. Y es del siglo XIX. Sí, porque yo oí a mi colega Miguel Valerio el viernes diciendo que aquí se deberían soltar todos los presos porque este código del siglo XIX. La estafa es estafa en el siglo XIX, en el XVIII, en el XX, igualito. Y lo que tiene este código, que yo también quiero que lo cambiemos, pero poniendo la interrupción de la depenalización de la interrupción del embarazo, que no es lo que quieren los otros. Entonces, ¿qué dice la estafa? Son reos de estafa y como tales incurren en las penas de prisión correccional de 6 meses a 2 años y multa de 20 a 200 pesos. Eso se cambió. Los que, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de crédito imaginario o de poderes que no tienen con el fin de estafar el todo o el parte capitales ajenos, haciendo o intentando hacer que se le entreguen o emitan fondos y cualquier otros efectos públicos, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquito de cargo. O los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de un accidente o de cualquier otro acontecimiento quimérico, etc. Y dice luego el párrafo que cuando los hechos incriminados en este artículo sean cometidos en perjuicio del Estado Dominicano de sus instituciones, los culpables serán castigados con pena de reclusión si la estafa no excede de 5,000 pesos y con la de trabajo público si alcanza una suma superior. Es decir, que una persona que emplea manejo fraudulento, ¿qué es la diferencia? Hay 3 tipos de formas de sacarle el dinero a la gente. Una, arrancándoselo de forma violenta o quitándoselo sin que se dé cuenta, metiendo la mano en la cartera sin que tú te des cuenta. Eso es robo. Hay otra forma, yo te doy el dinero para que tú hagas algo y tú te quedas con él para hacer otra cosa. Eso es abuso de confianza. Pero si yo también te lo doy voluntariamente porque tú me engañas, utiliza maniobras fraudulentas para quedarte con él y te hago creer una cosa que no es, entonces eso es estafa. Y eso está tipificado en el Código Penal Dominicano. Entonces, si yo cojo y te doy un dinero por la izquierda, soborno, además cometo otro delito para hacer eso. La maniobra fraudulenta radica en dar el soborno para lograr obtener la obra, o el financiamiento, o lo que sea que tú hayas obtenido con eso. Entonces, esa es la maniobra fraudulenta. Y yo obtengo el pago de sumas de dinero millonaria porque yo la estoy sobrevaluando. Claro. Eso es estafa. Eso es estafa, es una maniobra fraudulenta. ¿Y quién es que persigue la estafa? La Dirección de Contrataciones Públicas. Tú,
No, yo no el soy. periodista, un abogado simple de defensa, no, es el Ministerio Público. De modo que es evidente, basta leer el Código Penal Dominicano para uno saber que a quien corresponde perseguir ese delito, las infracciones es al Ministerio Público y por tanto, si hay sobrevaluación y se determina que hay que, primero hay que determinarla. Ahora bien, yo digo que fue un lapsus porque... digo yo que quiero creer eso, porque que él es el ministerio, el que la cabeza del Ministerio Público. Bueno. ¿Por qué? No, y en ese momento él estaba hablando del acuerdo y tal vez. Pero es que él tiene su corazón puesto en el soborno. Bueno, exactamente. Sí, en el soborno nada más. Y me alegro, pero hay que abrir ese espíritu a otras está cosas. Chiquito, Exactamente, hay que abrirlo a otras cosas, porque cuando hay soborno, hay estafa, hay lavado, hay muchísimas otras cosas. En fin, el asunto es que ciertamente la ley 340 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones establece que la Dirección de Contrataciones Públicas es la encargada de investigar cuando hay irregularidades en la ejecución de un contrato o en la adjudicación de una obra. Y la Dirección de Contrataciones Públicas en el mes de enero emitió una resolución, tengo entendido, en la cual inhabilitó temporalmente a Odebrecht. Eso me da a mí dos cuestiones que preguntarme como ciudadana. La primera de ellas es que si está inhabilitada temporalmente, le levantaron esa inhabilitación, porque yo vi alguien puso en las redes sociales que a Odebrecht le estaban pagando. Los primeros 3 meses del año le pagó un dinero. ¿Y cómo le pagaron a una empresa que está inhabilitada temporalmente? Porque cuando a ti te va a pagar el Estado, tú tienes que tener todo tu papel en regla, incluyendo, si está inhabilitado temporalmente, incluyendo que el registro de proveedores esté al día. Y si tú estás inhabilitado temporalmente, la Contraloría no puede autorizar ese pago. Entonces, puede ser que sea una inhabilitación de prensa. No sé, porque no es de prensa, porque yo fui a la página internet de la Dirección de Compra y Contratación y ahí está la resolución 8-2017, dice que está inhabilitada temporalmente. Pero le están pagando. Entonces, si le están pagando, como yo vi en las redes sociales, hay una violación a la ley en ese pago. Es el primer punto. Y el segundo punto es que al haber sido inhabilitada temporalmente por la Dirección de Contrataciones Públicas y ya el Ministerio Público en enero haberle enviado ese expediente a la Dirección de Contrataciones Públicas, ya la Dirección de Contrataciones Públicas está apoderada. Pero también me enteré que hay unos abogados que interpusieron una acción ante la Dirección de Contrataciones Públicas. Entonces, si interpusieron una denuncia con respecto al contrato, a los fines de una investigación, hay unos plazos que están corriendo y la Dirección de Contrataciones Públicas tiene que decidir sobre el asunto. Y si se puso una denuncia con respecto a la adjudicación, hay otros plazos establecidos también en la Ley de Compra y Contrataciones para eso. ¿Qué ha hecho en estos 3 meses? Casi 4, la Dirección de Contrataciones Públicas, porque la propia Ley 340 establece los plazos señalados para una investigación. Es cierto, porque yo había dicho una serie de plazos recientemente, creo que a ti misma y les dije, pero cuando se trata de una investigación abierta, como no sé bajo qué término es que la Dirección de Contrataciones Públicas está apoderada, si es por una denuncia para una investigación. Por solicitud del Ministerio Pero vamos Público. A tomar que es eso. Que fue por que es una denuncia. Entonces, en ese caso, la Dirección de Contrataciones Públicas debió ya remitir el expediente a la compañía Odebrecht para que se defendiera y a la administración pública de cada una de esas instituciones donde hay esos donde esa compañía obtuvo obras de entre el año 2001 y el 2014 y también una vez concluyen todos esos plazos, la Dirección de Contrataciones va a tener un plazo de 60 días hábiles para tomar su decisión, que no sé si ya están corriendo o no, porque todo depende de las fechas en las que haya remitido las solicitudes de escrito de defensa. Lo que pasa es que el párrafo, el numeral 5 de ese artículo 78, el numeral 2.5 del artículo 76 establece que cuando hay complejidad manifiesta, que es el caso en realidad, este caso es complejo. Sí, es complejo, fue declarado. Sí, pero no, desde el punto de vista administrativo, cuando hay complejidad, porque ya una cosa es lo penal y otro es lo administrativo. Cuando hay complejidad manifiesta, que es el caso, porque estamos hablando de obras durante 13 años. Millonarias. Cuyos criterios se establecerán en el reglamento de aplicación de la ley. El órgano rector puede ampliar los plazos. O sea, es posible que la Dirección de Contrataciones Públicas, porque uno tiene pero que tendría que decirlo.
pero tiene que decirlo porque todo lo que diga la administración pública tiene que estar debidamente motivado. Vamos a preguntárselo por la de ley de libre acceso a la información pública. La verdad que yo he tratado de entrevistar varias veces a la directora de compras y contrataciones, que la he entrevistado antes y es bastante accesible. Sí, es bastante accesible. Pero en abierta. este caso no ha habido oportunidad, no se ha dado. Bueno, mira, yo te voy a decir en su beneficio, pero vamos a te voy a decir que ella está apoderada de un proceso y no debería. No debería hablar de él públicamente hasta que no emita su resolución. Le podemos preguntar. Porque podría, pero sí se puede preguntar en qué va ese proceso. Eso es lo primero. Pero a mí siempre me gusta plantear un problema, pero buscar una solución. La propia ley de compra y contrataciones, en su artículo 36, establece, y con eso que yo... Porque uno cuando exige cosas, uno debe saber... El fundamento de la exigencia. No solamente el fundamento de la exigencia, sino qué es lo que uno persigue. Uno persigue que esto cambie en este país, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 36? Entonces, ¿qué dice el artículo 36, numeral 14 en su párrafo? Dice, el uso del sistema de información de precios será obligatorio para todas las entidades del gobierno central y será operativo para el resto de las entidades del sector público. ¿Qué es el sistema de información de precios? Es un sistema que tiene que estar instalado por la Dirección de Compra y Contrataciones desde el año 2006, porque esta ley es del 2006. O sea, hace 11 años que eso debió haberse iniciado. Y el sistema de información de precios tiene que decir los precios de todo lo que el Estado va a comprar. Sí. Los precios del mercado, de obras y servicios y de productos. Por ejemplo, si Odebrecht está construyendo en un sitio, ¿cuánto cuesta un blog? Un blog, vamos a suponer, yo no sé cuánto cuesta un blog, pero vamos a suponer que un blog cuesta 20 pesos. Y en el sistema de información de precios dice que cuesta 20 pesos. El Estado, el gobierno central, tiene que comprar el blog a 20. No lo puede comprar más caro. No lo puede comprar más caro. Eso porque es lo que en el mercado está a 20. Pero si no hay sistema de información de precios, queda discrecional. Todo a libre albedrío. Pero la ley dice que eso es obligatorio. Hace 11 años. Eso no se ha hecho. Y no tenemos sistema de información de precios en la República Dominicana. Si hubiera sistema de información de precios, bastaría con ver la propuesta de Odebrecht para saber a cuánto puso el saco de cemento y si el saco de cemento en el sistema de información de precios se presionó. Lo que pasa es que el sistema de información de precios no le conviene a nadie, porque aquí sabemos que desde cuando Balaguer, aquí se habla de sobrevaluaciones. Entonces se pone eso en la ley para impedir que hayan sobrevaluaciones y no se aplica. En el caso de las sobrevaluaciones, en virtud de que el procurador dice le toca a otra gente, a una autoridad administrativa, eso es administrativo, pero él está apoderado por sí mismo de una investigación que debería, como hay un soborno, investigar, se supone, el origen de esos recursos para pagar ese soborno. Pero no solamente eso, ya el Ministerio Público apoderó a un tribunal para, primero que le declarara el caso como complejo, tiene un tiempo para investigar. Claro. No puede sentarse, espera que la dirección de compra pase en 60 días hábiles, 30 días hábiles, qué sé yo cuántos días hábiles. El Ministerio Público tiene que fajarse, investigar rápido, porque una vez declarado el caso complejo, hay límites establecidos en la ley para concluir la investigación. Una cosa, ¿qué te pareció, por ejemplo? Porque esta investigación comenzó con cuestionamiento desde el principio, cuando la Procuraduría General de la República interroga y luego allana. Bueno, realmente hay cosas que yo, por ejemplo, ese acuerdo anuncia a quién va a investigar. Por ejemplo, el acuerdo anuncia que está excluido Ángel Rondón, hijo. ¿Está excluido Ángel Rondón? Sí, está excluido, lo dice el acuerdo expresamente, que no está incluido. Es decir, que él no se va a beneficiar de este acuerdo. Que no está incluido. Exacto, que está excluido. No, pero yo creí que era que estaba excluido de la investigación. No, está excluido del acuerdo. Entonces el acuerdo mismo establece que él no está. Y dice su nombre y su apellido. Y porque él tenía la condición de empleado. Entonces mañana, o sea, tenemos que saber todos que mañana cuando ese señor, si no se va del país, de aquí a que lo sometan, todos puede arreglar todo porque él sabe que lo pero vamos a suponer, si él no se va del país mañana y lo someten y le piden una medida de coerción, él nada más tiene que decirle al juez, mire, a mí me anunciaron que me iban a perseguir, me interrogaron y yo no me he ido del país, por lo tanto no procede la prisión preventiva.
Para comenzar. Para que después no digamos que el juez no lo metió preso, que qué sé yo cuánto. Es que se lo han anunciado. Entonces, evidentemente, si él no se va, es que no hay peligro de fuga. Sí, ¿tú me entiendes? Está anunciado y él ahora mismo podría decidir partir porque él no Veloz, tiene, porque él no tiene medida, no tiene impedimento de salida, no hay que se ningún sepa. impedimento, Nada. absolutamente contra nadie. Entonces estamos hablando de personas que han incurrido en infracciones que incluyen sumas millonarias en dólares. Entonces, mañana todo aquel que pueda ser procesado, una vez vio que se homologó este acuerdo, ya sabe que dentro de... Pero además se lo anunciamos y le decimos en cuánto tiempo que nos van a dar la prueba. Sí, no. O nos preparamos para el proceso. O sea, yo ojalá que cuando yo defiendo un imputado me anuncien tanto la cosa para yo prepararme. Bueno, está eso, de que incluso el interrogarle después fue los cateos, los allanamientos para verificar. Entonces te lo anuncian y cómo tú vas a tener, porque ni tan estúpido eso que es como fuera. cuando la policía dice, vamos, a partir de mañana vamos a recoger las motocicletas sin placa. Tú el que tiene motocicletas sin placa no sale mañana. Se porque queda va a haber una un cuarentena. Va a haber un operativo. Entonces uno coge y no sale. Es que... Pero eso no puede ser ignorancia. No, mira qué es lo que pasa. Un concierto de voluntades. Vuelvo a repetir, el Ministerio Público no tiene un papel reactivo. No puede ni recibir presión de la opinión pública, ni recibir presión de ninguna otra parte. El Ministerio Público tiene que actuar. ¿Y cómo es que actúa el Ministerio Público? Ustedes ven, por ejemplo, el otro día, la Fiscalía del Distrito agarró a un grupo de personas que habían cometido estafa en contra de gente que depositaba dinero, ¿verdad? Exacto, una financiera. Uno no sabía nada de eso. De buena primera, llegaron a Ciudad Nueva y lo estaban subiendo por la escalinata y los periodistas que estaban ahí descubrieron que lo estaban agarrando. Nadie sabía que esa gente le estaban investigando, ni ellos mismos, y se lo llevaron. Se sentaron ahí un rato, yo estaba ese día en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y al ratico lo subieron para su cuarta planta y le conocieron su medida de coerción. Es que normalmente es así. Uno como querellante, uno se querella y uno espera que primero la investigación, para eso que la investigación primero tiene que estar en secreto. Lo que pasa es que en este caso es sui generis y realmente no puede ser secreta. No. Porque se ha hecho, es una cuestión internacional. No, pero es tan público que muestra las falencias de la investigación misma. Exactamente. Lo que hemos tenido. Exactamente. Yo creo que el Ministerio Público debe dejar de ser reactivo. El Ministerio Público tiene que ser más agresivo en la investigación y dejar de reaccionar. Mira, como se le decía la semana pasada al Ministerio Público, pero ¿y cómo que usted no va a investigar las sobrevaluaciones? Entonces, al otro día pide la auditoría. Pues esa auditoría debió pedirse el primer día. Entonces, bueno, que manden nota. Porque la Cámara de Cuentas dura 20 años para sacar una auditoría. Te voy a mandar las notas del Ministerio Público, de la Procuraduría, largas, para decir nada, en muchos casos hasta ahora, porque eso es lo importante. Claro, sí, eso es lo importante. Laura. Pero él tiene una pelota caliente, ese es el caso. El sistema de justicia es puesto a prueba. Pero la población debe entender que el problema esencial no es solo presentar una acusación con prueba. Ya el Ministerio Público tiene un acuerdo en el que se le van a entregar una serie de pruebas. Hay una segunda etapa que no veo a mucha gente preocupada por ella, y es la justicia. Hemos tenido procesos documentados de casos que han sido archivados. El problema esencial para el elemento esencial de la impunidad es la ausencia de justicia. Cuando la justicia está atada, no hay proceso bueno que valga, presión que valga para que se investiguen. Pueden hacer 20 auditorías. Es que ese nudo lo hicieron ellos. Ah, pero ese nudo hay que ese es el nudo que hay que desenredar. Ese es el nudo que hay que desenredar. Lo hicieron ellos. Ah, pero que le tenga un costo. Pero ese es el nudo que hay que desenredar. Y sabemos dentro de la justicia que hay gente que no está amarrada de ese nudo. Sí, también. Entonces, vamos a apelar a un cambio en la justicia. El poder, porque el poder legislativo hay que esperar muchísimo tiempo todavía, porque lo acaban de elegir. Pero la justicia, es necesario que alguien desenrede ese nudo. Laura Costa Lora, gracias por ayudarnos a comprender un poco los términos de este acuerdo en el día de hoy. Siempre a la orden. Muchísimas gracias, Laura. Vamos a ir a una pausa cuando regresemos. Aridio no te avió a ti. Aridio, ¿tú viste la foto de Aridio? No, porque esto es lo que se llama una morena buena moza. Entonces Aridio no te ha visto vestida de verde.
No, no me En he una visto marcha, vestida porque de yo te ella. vi marchando. Sí, yo he ido a todas las marchas, menos ayer a la de San Francisco. Entonces explícame, Aridio no te ha visto. No, y él que dice que somos gordas. Por eso que digo, porque que me Pero vea a él se mí, mete con las mujeres. que me vea a mí, yo Él no tiene un entiendo, problema entiendo. con las mujeres. Sí. Porque ahí van muchos hombres. Pero entonces Él vamos le a cogió a las darle, mujeres vamos a darle como una foco. corona y una banda de belleza Pero vamos. a Aridio evaluando no solamente su belleza física, sino la belleza de sus proyectos de ley. Que deja mucho que desear. Vamos a comenzar a googlear. Laura Costa Lora está en las redes, vamos a buscarlo ahí. Madame Sagay, entonces tú vas a poner la foto de Aridio con su banda Claro, y su corona. Y sus grandes proyectos de ley. Y sus grandes proyectos, que ya ustedes saben que grandes no tiene nada. Vamos a ir a la pausa y estamos regresando de una vez.